Hola, nosotros comenzaremos explicando la teoría del salario justo. Para esto, con mi compañera Catalina, haremos una breve introducción de qué es un salario. El salario o sueldo es la remuneración recibida por una persona como pago por su trabajo. De esta forma, el empleado puede beneficiarse de su contribución en tiempo y esfuerzo a la empresa que lo contrata. De la misma forma que puede verse traducida esa aportación en términos monetarios, pero no solo es la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor de las horas extra, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones, o cualquiera que tenga establecida la empresa. Continuaremos con qué es un salario justo. La idea de un salario justo se refiere a la adecuación de lo que la empresa paga a un trabajador por sus servicios, pero además de tener en cuenta otros muchos factores, como el entorno, los salarios que cobran otros trabajadores, tanto en la misma empresa como en otras empresas cuando realizan actividades iguales o análogas. También la buena o la mala marcha de la empresa o las propias necesidades del trabajador. Queremos recordar y recalcar que aunque el motivo económico no sea el único para trabajar, ya que sabemos que las personas vivimos también a través de nuestra actividad laboral, que es una parte muy importante para nuestra realización como personas, vida y progreso personal, está claro que si alguien aporta su trabajo a una empresa, tiene derecho a que las retribuciones del mismo le permitan vivir con determinado nivel económico. Claro, este nivel que dependerá del nivel de trabajo que realice, así como del esfuerzo en horas, dedicación y otros factores que mencionaremos. Y no solo eso, todos deberíamos tener un mínimo suficiente para vivir con dignidad. Bueno, antes de hablar de la teoría del salario justo, vamos a hablar del hombre que la creó. Él fue Santo Tomás de Aquino, fue un sacerdote y teólogo italiano, nacido en el año 1225 y murió en el año 1274. Él fue uno de los filósofos más reconocidos en la época de la Edad Media porque logró ligar las creencias de la religión cristiano-católica con la razón humana. Aparte de todo esto, él también se logró interesar por la economía de la época y también lo ligó con la ley natural. ¿Esta qué es? Es una ética derivada de las características que, pues como de las necesidades fundamentales del ser humano. Para traducirlo mejor, como la voluntad de Dios en la creación de las cosas. Entonces, él cómo logra hacer que estas dos como ramas se junten, la economía y la parte pues de Dios. Él dice que el hombre de esta época trabaja adquiriendo materias que provienen de la naturaleza. Por ende, está como utilizando cosas que Dios le ha dado con el fin de satisfacer algunas necesidades o lograr algunos objetivos. Ok, entonces para ligar un poco el tema de las necesidades que hablaba Santo Tomás de Aquino, vamos a hablar de la teoría del salario justo. Esta es una de las primeras teorías de salarios que sale, o bueno, que aparece, y que dice, va muy ligado como a la antigüedad, en la que pues importa mucho como el orden moral, las costumbres en el salario. Esta teoría no nos da un valor como claro del salario, sino que nos da un nivel salarial, dependiendo de qué, dependiendo de la posición social. Entonces aquí entra el tema de las necesidades que mencionaba Santo Tomás de Aquino, porque cada posición social requiere llevar un nivel de vida adecuado. Entonces, pues entre mayor posición como estatus social, el nivel de vida debe ser más alto, por ende las necesidades van a ser como más caras o pues van a tener muchos más requerimientos. Entonces, esto es más o menos en lo que se basa la teoría del salario justo, y es que dependiendo de la posición social que tú tengas, vas a ganar o va a haber un nivel salarial entre el cual debe estar tu remuneración al trabajo. Buenos días, mi nombre es Valentina Monterrey. Junto con mi compañero Julián Arango vamos a presentarles la teoría de la productividad marginal. Como contexto se tiene que los salarios tienden a estabilizarse en torno a un punto de equilibrio donde el empresario obtiene beneficios al contratar al último trabajador que busca empleo a ese nivel de sueldos. La teoría fue inventada por Clark en 1899. En esta teoría se relata que los factores de producción se remuneran por su productividad marginal, definida como el aumento obtenido en la producción por la utilización de una unidad adicional del factor, manteniendo todos los demás constantes. Para esto, Clark dedujo que el tipo de salario del último trabajador empleado no puede ser superior a su productividad. En caso contrario, el empresario sufriría una pérdida económica. Además, no importa cuál trabajador puede ser considerado el trabajador marginal, si existe un trabajador inframarginal,
que exige como salario más que la productividad del último trabajador contratado. Bastaría despedirlo y volverlo a contratar, convirtiéndolo así en el trabajador marginal. La productividad marginal del trabajo es entonces el tipo de salario máximo que el empresario consentirá pagar a los obreros de la empresa. Finalmente, el salario se obtiene multiplicando la producción marginal del factor por el precio del artículo producido. Bueno, para ejemplificar un poco esto, podemos tener presente a la uchuva, ya que Colombia es el mayor productor en el mundo, entonces debe ser muy frecuente que tengan que contratar a personas extra para suplir la demanda del momento. Para ello, deben tener presente pues esta teoría. Podemos ver que los arbustos o las parcelas que ya hay en el terreno son estáticas, son fijas. En cambio, pues el contratar a un trabajador extra ya cuenta como un trabajador marginal. Entonces, lo que tienen que hacer, pues el que esté a cargo de la contratación, es ver si el producto marginal del trabajo eh, no sea negativo. Con tal de que no sea negativo, pues ya la productividad incrementa, ya que el terreno al ser estático, pues hay que llenarlo de trabajadores hasta que su productividad sea máxima. Esto se ve pues con el producto marginal del trabajo. Ya para concluir, podemos ver que esta teoría se puede aplicar muy bien en casos donde el mercado sea volátil y requiera trabajadores de insofacto. Entonces tienen que tener en presente que estos trabajadores no se pasen, o sea, no pierda ese producto marginal de trabajo para no entorpecer el trabajo, ya que al haber muchos pueden tropezarse o incluso su productividad individual y colectiva bajaría. Entonces eso no es lo conveniente. Y sin mencionar que se estarían ahorrando cierta nómina extra que pues no deberían tener la necesidad de contratar.